preciosa tarde. Querido Espíritu Santo, nosotros dependemos de ti. Nosotros dependemos de tu gracia. Dependemos de tu misericordia, querido Padre. Y el tema que hoy vamos a abordar lo hacemos bajo la gracia de tu Espíritu, la dirección de tu Espíritu y basado en tu palabra, en la palabra profética, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, abrimos el corazón para recibir tu palabra y declaramos en el nombre de Jesús cielo abierto sobre este lugar. Gracias, y toda interferencia espiritual queda atada en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jonathan, venimos a ver qué pasó. Esto parece que se colgó no siendo mono. ¿Qué pasó aquí? Aquí, Todías. Bueno, muchas gracias por venir. No creo que lo que vamos a desarrollar hoy pueda alcanzar a cubrir todas las expectativas que hemos anunciado. Pero una cosa les voy a decir, que todo lo que vamos a decir tiene fundamento bíblico. Porque eso para que vos y yo entendamos el tiempo en que estamos, el tiempo profético en que estamos. Por eso el título de esta conferencia, aviso profético final. Aviso profético final. ¿Por qué le puse ese título? Porque la palabra profecía lleva la idea de una historia contada de antemano por instrumentos de Dios, por profetas. Profetas del Antiguo Testamento y profetas del Nuevo Testamento y el propio Jesús y los apóstoles. Coinciden, a pesar de que ellos vivieron en tiempos diferentes, en situaciones emocionales diferentes tiempos, no se contradice la profecía. Es decir, la historia por adelantado que contaron los profetas del Antiguo Testamento, más la historia que contó Jesús y los apóstoles, profecía. Una historia contada de antemano, algo que todavía no sucedió, pero que va a suceder. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener confianza en lo que dice la palabra profética? Puesto que Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios que brilla como una antorcha. Esta palabra, estas profecías, el mundo lee, pero no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios y podemos entender esta palabra porque es la palabra de nuestro Padre Celestial, la palabra de nuestro Salvador, la palabra de Cristo. Él que creó el universo entero, lo pasado, lo futuro, Él ya sabe lo que va a ocurrir. Y entonces la palabra profética, la palabra venida, esa historia contada de antemano, venía a través de los profetas. Hoy está escrito aquí en la palabra para nuestra instrucción. La información es poder. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tomar la mejor decisión. ¿En qué tiempo profético estamos? Estamos en el tiempo del fin. El tiempo del fin de este siglo. No del fin del mundo, sino de este siglo, de este sistema que está comandado por el diablo, por Satanás. Y yo les felicito que hoy hayan venido y vamos a hacer un desglose de lo que vamos a dar en esta tarde, y el próximo sábado, los sábados siguientes, vamos a estar desarrollando con más puntualidad todo lo que le está pasando al mundo en todos los aspectos. Número 1, siguiente por favor. Vamos a estar hablando en estas conferencias, siguiente flyer por favor,
¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de el proyecto azul Blood Beam. Ahí golpeaba, pastor. ¿Qué es lo que es el Blood Beam? Este es un proyecto que ya empezó en el año 1950 y algo para describir, ¿qué quieren describir? Los fenómenos ovnis, los platos voladores. ¿Y qué son los platos voladores? ¿Cuál es el fenómeno ovni? Objeto, ¿verdad?, no identificado. Objeto volador no identificado. Los ovnis. Y detrás de todo esto le hago ya la síntesis. Están los ángeles caídos, los demonios, los seres espirituales. Y hoy vamos a estar hablando sobre la premisa acerca de la corrupción total que hay en el mundo y acerca del gran engaño que está viviendo los humanos del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene. Tome en serio, por favor, su salvación. Cristo viene. Gracias. Damos gracias a Dios por los técnicos. Ellos nos facilitan la vida. Yo simplemente aprieto un botón y ellos hacen. El proyecto Blue Beam y los supuestos extraterrestres en el océano. ¿De qué se trata? La teoría conspirativa que se viralizó en TikTok. Esta teoría de la conspiración tiene millones de visualizaciones dentro de la plataforma. Este tema lo vamos a tocar el próximo sábado con más detalles. Las 4 etapas de este proyecto. ¿Quiénes están involucrados? Y hoy vamos a estar viendo cómo la inteligencia artificial está colaborando para la supuesta segunda venida de Cristo, pero por medios tecnológicos para engañar a muchos. Y como el grupo de fondo, el diablo Satanás y sus secuaces, conoce de la fe del cristiano, sabe que Cristo viene. ¿Cuándo saben que Cristo viene? Amén. Bueno, en ese marco, en ese contexto, ellos ya están preparando una falsa segunda venida de Cristo por medios tecnológicos. ¿Para qué? Para engañar. Por eso, mis apreciados, es importante que usted lea la Biblia. Es importante que usted conozca las profecías. Es importante que usted se determine servirle a Cristo. Mire, porque Jesús está a la vuelta de la esquina. Y esto es real, realísimo. Eso vamos a estar tocando con más detalle el próximo sábado. Va a ser interesantísimo. Y esto tiene que ver con el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es el globalismo. ¿Y qué es el globalismo? Personas, grupos de personas multimillonarias, etcétera, etcétera, que quieren tener el control del mundo en todos los aspectos, en todas las fases. Por eso está la Agenda 2030, por eso está este tema de Blood Beam, por eso está el tema de las guerras, etcétera, etcétera. Ellos están creando el escenario, ¿para qué? Para la aparición del hombre de pecado, el anticristo, como dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Estamos entrando en ese terreno. Y este proyecto obedece a eso. Obedece a eso. Primera fase ya se está desarrollando delante de nuestras narices. ¿Cuál va a ser la segunda fase? La segunda etapa, la tercera y la cuarta. Eso vamos a tocar con más detalles el próximo sábado, porque es un tema de autoridad. Tenés que informarte del nombre de Jesús. ¿Para qué? Porque Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas, levanten la cabeza. Vuestra redención está cerca. La liberación está cerca. Dios les va a tomar de la tierra a los cielos. Luego 7 años de terrible tribulación sobre la faz de la tierra y luego la segunda venida visible de Cristo. ¿Cuánto le tienen a Cristo en su corazón hoy? Con usted, conmigo y con nuestros caballos montados para venir a reinar aquí sobre la tierra. Pareciera ser que es un cuento de ciencia y ficción. ¿Viste? Están tronando los truenos. Siguiente, por favor. Flyer. Vamos a estar desarrollando también la inteligencia artificial
esta tecnología está preparando el camino al anticristo. ¿Cuál es la finalidad de esta tecnología? Control total del mundo. Y aparentemente pareciera ser que es beneficiosa. Por supuesto que va a ser beneficiosa, porque se desarrolla la ciencia de una manera impresionante y facilita muchas cosas. Pero detrás de todo eso está el control del ser humano. Ustedes habrán oído de lo que se está mencionando, el tema de el 5G. ¿Eh? ¿Quién sabe lo que es el 5G? Quinta generación, ¿verdad?, de información, de tecnología. Bueno, y las antenas que están colocadas, todos tienen su propósito, y eso obedece al nuevo orden mundial. La tecnología que Toby, yo le pedí que él estudie un poquito al respecto, y vamos a estar hablando hoy de lo que es la IA en el marco del tiempo del fin, y ya está la tecnología preparando el camino al anticristo, como dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sello del libro. Esto está hablando hace 2500, 600 años atrás. 2600 años después, nuestra era, mire cómo es tan real. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y aquí subrayé la frase: y la ciencia se aumentará. Mire, hace 2600 años atrás no había la tecnología que hoy hay. No habían los micrófonos para amplificar la voz. No había aviones. No había teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Pero mire, 2600 años después, la ciencia se aumentó. ¿A partir de cuándo, José, Toby? A partir del año 1948, cuando la higuera floreció. Es decir, cuando Israel es reconocida nuevamente como país, como nación soberana ante las Naciones Unidas. Y Jesús, que dijo: no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Salmo 90:10, que dice: una generación dura 70 años a 80. 1948 a la fecha, ya estamos nosotros, mire, en el marco de los robustos, casi 75 años de haberse fundado el Estado de Israel. Y Jesús dijo: esa generación no va a pasar hasta que venga y vean ustedes al Hijo del Hombre. Eso es para el pueblo de Israel, la segunda venida, y el rapto para la iglesia, que va a ocurrir en cualquier momento. ¿Están conmigo? Le estoy haciendo una pincelada. Esto tiene que ver, mire, con el gobierno mundial que se está instalando. Y hay muchas otras cosas que están sucediendo delante de nuestras narices y muchos no entienden. Pero nosotros somos entendidos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Siguiente, por favor. Vamos a estar hablando de la geopolítica. Tierra, la política. El arte de gobernar, política de las naciones con respecto a sus vecinos, en el marco económico, en el marco de lo que tienen en su tierra: oro, petróleo, agua, etcétera, etcétera. Cómo ellos lo pueden usar, cuáles son las políticas sociales, cuáles son las políticas de esa nación en relación a los otros. Geopolítica. Está también el tema de la soberanía de cada país. Y hoy vemos nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que este nuevo orden mundial, este nuevo gobierno que está haciendo, tumbando las fronteras de los gobiernos soberanos. Por ello están las grandes organizaciones como la OEA, la ONU, la OMS, etcétera, etcétera, que son entidades mundiales dirigidas por personas, no por naciones, sino por personas particulares con propósitos no precisamente buenos. ¿Y qué es el globalismo? Lo sintetizo: es un grupo de personas ricos, acaudalados, que quieren tener el control del mundo. Ellos son los que dictan las normas en el plano
económico, en el plano de la salud, en el marco de la educación. Por eso este tema de la ideología de género. Una cosa es la ideología de género, otra cosa es la identidad de género. ¿Y quiénes promueven todo eso? Ese gobierno que no tiene nación, que nadie le eligió, que no tiene bandera, y ellos quieren, apreciados, darnos a nosotros las directivas de lo que tenemos que hacer como nación soberana. ¿Y quién está detrás de todo eso? El diablo, Satanás. Las guerras, los presidentes que hoy están, son todos puestos por la élite, por el grupo mayor de fondo, para cumplir sus propósitos. Le estoy haciendo una introducción. Siguiente, por favor, y luego vamos a estar hablando nosotros, el mundo al borde de la tercera guerra mundial. Y mire, esto ya está profetizado, que se va a detonar la bomba atómica. Y mire lo que hace una bomba. Zacarías ya dijo, Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos. Yo le pido que usted anote Zacarías 14 y luego en su casa repase. Va a ver que Zacarías en aquel tiempo, refiriéndose a nuestro tiempo, en aquel tiempo, llegamos a ese tiempo, estamos nosotros, somos la generación del arrebatamiento. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuánta gente hoy está peleando contra Jerusalén? El antisemitismo, etcétera. Miren lo que Dios va a hacer. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas, de sus ojos, y la lengua se les deshacerá de su boca. Ahí está describiendo lo que hace el efecto de una explosión atómica. Le derrite a la gente. Ya pasó en Hiroshima y Nagasaki. ¿Comprende? Entonces, mi apreciado, todo esto que estamos desarrollando, que estamos hablando, ¿es para qué? Para que usted y yo abramos los ojos. Jesús dijo, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra mirada, levantad vuestra cabeza, nuestra redención está cerca. Lo que está pasando en esta generación no pasó en ninguna otra. Porque es la generación del arrebatamiento. Porque es la generación del arrebatamiento. Jesús dijo, cuando ustedes vean que la higuera florece, hablando de Israel, sepan que no va a pasar esa generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Ahí usted va a tener toda la información de lo que Jesús estaba diciendo y de las señales que habrían antes de la segunda venida. Pero usted sabe que primero va a haber el rapto de la iglesia. José, hay una gran corrupción en el mundo. Es así, pastor. Dios les bendiga. El pastor presentó allí la geopolítica. Y hablar de geopolítica, como bien dijo, él no nos va a dar el tiempo, pero defino rapidito y vamos a poner una base bíblica del por qué hoy dentro de la geopolítica es el estudio de los efectos, escúcheme bien, geopolítica, estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Se lo llama geopolítica, al estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física. Y en ese marco, en ese contexto, nosotros, allí el pastor, si puede poner en la parte de geografía, perdón, de geopolítica, ahí el flyer, ahí vemos tres personajes, ¿verdad? Vamos a basarnos en base a esos tres personajes que están allí, que justamente, pastor, ellos son, o sea, estos señores, estos caballeros que están ahí, son los representantes de tres de los países que se consideran líderes mundiales, que es Xi Jinping, el presidente chino, que es Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y que es el señor Donald Trump, que el 20, en estos días, está nuevamente asumiendo. Pero, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren? ¿Por qué dentro de la geopolítica? ¿Por qué dentro de la estrategia militar? ¿Por qué dentro de la estrategia de las naciones con respecto
al dinero, con respecto a las finanzas, con respecto a los tesoros, porque vemos un carácter de estos hombres, carácter corrupto, como bien dijo el pastor. Ponemos base bíblica. Vaya conmigo usted a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Usted anote estas citas, voy rapidito, pero usted anote todas estas citas y desde el versículo 1 en adelante usted va a encontrar un montón de verbos y un montón de adjetivos que describe, pastor, cuál va a ser el carácter, cuál es el carácter de los hombres, ¿verdad? Blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto. Usted va a ver allí en el versículo 1. Timoteo, sí. Capítulo 3, 1 en adelante. Sí, 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, hay 1, 2, carácter 3. corrupto de los dirigentes en todos los marcos, a nivel nacional, a nivel internacional, en todos los niveles, en todos los niveles. Esto habla de que estamos entrando en la recta final. Por eso el apóstol Pablo dice, esta señal es muy importante. Los dirigentes, los políticos, las personas que están en la autoridad, su carácter va a estar corrupto. ¿Y qué es lo que más sale en los periódicos, en las noticias a nivel local y a nivel internacional? Corrupción, corrupción, corrupción. José. ¿Y qué significa la palabra corrupción, pastor? Es un adjetivo corrupto que deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. Similar es corrompido, pastor. Pero decía yo, la base está ahí, 2 Timoteo 3, 8. Anote usted. ¿Qué dice la palabra? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, allá en el Antiguo Testamento, usted conoce la historia, así también estos, ¿a quiénes se están refiriendo? Al carácter de los hombres. Usted ve el versículo 1, versículo 2, versículo 3. Estos resisten a la verdad. Lo que están ahí arriba, haciendo la geopolítica, todo, ¿qué dicen? Estos resisten a la verdad. ¿Y qué más dice la palabra, pastor? Queridos hermanos, hombres corruptos, lo que dijiste, pastor, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Y qué significa la palabra réprobo? ¿Sí? Es un adjetivo, condenado a las penas eternas. Entonces, sintetizando, ¿por qué Venezuela? Por ejemplo, si hay alguna persona venezolana aquí, le pido disculpas. Tomamos como ejemplo lo que está pasando con el pueblo hermano de Venezuela. ¿Por qué Venezuela, siendo un país rico, yacimientos de petróleo, 35 años atrás Venezuela era Chile de Sudamérica, en el PIB per cápita, en las reservas, en los tesoros de la nación, el petróleo, la banca, la industria del comercio, su plata bien en comparación al dólar? Y en 30 años vino la nación ya a caer a un punto donde hay un montón de gente, migración en América Latina. ¿Por qué? Eso, 3.8, carácter corrupto de los hombres en los posteriores días. Hay más de 7 millones de personas afuera del país. Imagínense la situación, y eso obedece a qué obedece a lo que la misma Biblia estaba diciéndonos, cómo va a ser los hombres, los mandatarios del tiempo del fin. Carácter corrupto. Imagínense, ustedes que conocen un poco de noticia al respecto, vemos que la prensa dice que son personas que están en el poder ya por mucho tiempo y saqueando las arcas, y ahí entra drogas, ahí entra maldad, asesinato, etcétera, etcétera. ¿Por qué? El carácter, no tienen el carácter de Cristo, sino el carácter del diablo. Y el carácter del diablo también se corrompió. Y ahí vemos nosotros la manifestación. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, en ese marco, en ese contexto, usted tiene que fijarse, entender, mirar las Sagradas Escrituras y decir, a la pucha, cuán cierto lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, como el texto que usó José, 2 Timoteo 4:1. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos, ¿por qué? Por el carácter corrupto de los hombres de los últimos tiempos. Por el soborno,
La élite de allá arriba, el gobierno ahí de fondo, mire, gasta mucha plata para sobornar a los mandatarios. Imagínense. Entonces ellos pueden meter sus políticas en el marco de las ideologías, como la ideología de género, en el marco económico, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque los que están allá arriba están corruptos, sus corazones están engañados y son perversos, dice, y quieren controlar al planeta Tierra. Y hoy ya estamos en un marco, en un contexto de tanta corrupción, de tanta maldad en el corazón del hombre, y vemos nosotros que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la palabra, no quieren saber nada de toda esta información que está escrita en la palabra. Pero vos y yo que estamos acá somos bienaventurados, somos mejores que, con todo respeto, de Tesla, Elon Musk. Usted y yo somos mucho más importantes que Xi Jinping, que tiene la fortuna del siglo, Putin, que su fortuna personal es más de 40.000 millones de dólares. Y yo no creo que solamente por el poder, porque, etcétera, un presidente va a tener tanto dinero. Hay varios mandatarios y muchas personas multimillonarias. ¿Qué te quiero decir? Lo que vos tenés, ellos no tienen. Lo que vos y yo tenemos, ellos no tienen. ¿Qué tenemos nosotros? Le tenemos a Cristo, poder y sabiduría de Dios, y tu nombre está anotado en el libro de la vida. Si no le tienen a Cristo en su corazón, no sirve para nada toda su fortuna. Y vos y yo en ese aspecto somos privilegiados porque le tenemos a Cristo, al Rey, al soberano, al creador del cielo y de la tierra. Su espíritu está en nosotros, porque el hombre nace, tiene que morir. Todo hombre, toda mujer que nace, nada trajo, nada va a llevar. Pero vos y yo tenemos ese entendimiento, ponemos la mirada allá arriba, el reino de Dios y su justicia primero, y aquel que creó los cielos y la tierra, que es nuestro papá, Él nos agrega las cosas que necesitamos para esta vida temporal. ¿Está conmigo? Agarrémonos de Jesús. Estamos hablando de la corrupción, la geopolítica. Estamos hablando cómo está el mundo, está en la recta final, y estamos hablando también de cómo el gran engaño con este proyecto del Blue Beam, del rayo azul, de los extraterrestres. Antes era que venía de Marte, ahora ya sale del mar. Fíjense, ahora la tecnología, como dice Daniel, cómo la tecnología en ese marco, en ese contexto, ayuda a que se instale ese gobierno mundial dirigido por el hijo humano de Satanás, el anticristo. Las guerras que están habiendo allá en el Medio Oriente, en el cercano Oriente, eso obedece a que las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestras narices. ¿Y saben qué? Va a venir el hijo humano de Satanás a traer una supuesta paz. Está todo escrito eso. Entonces, en ese marco, en ese contexto, el anticristo no solamente va a usar la tecnología humana, sino también poderes infernales de las tinieblas. Y yo creo que Toby nos hable un poquito acerca de la IA. ¿Cómo se podría dar la globalización por medio de esta tecnología? ¿Cómo el mundo puede llegar a ser uno? ¿Cómo se puede llegar a controlar según lo que dice Apocalipsis 13, 16 al 18? Nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender si es que no está en ese sistema. Buenas tardes, bendiciones. La tecnología, ¿cómo va a influir la tecnología en el área de el globalismo? El globalismo, como estaba mencionando el pastor, es un grupo de personas que quiere gobernar, o en otras palabras, es que todas las naciones le entreguen su soberanía a una sola nación. Ahora, ¿qué tiene que ver la tecnología con todo esto? Quiero hacerles una pregunta y quiero que me respondan. Pueden responderse a ustedes mismos, pero necesito que entiendan el punto al que quiero llegar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento estaban hablando con
algún familiar, algún amigo, algún, no sé, compañero, están hablando acerca de que necesitaban una cama nueva. Necesitaban una cama nueva y unos minutos, horas, días después, de repente así en su Facebook le aparece así la publicidad de Sueñolar. ¿Les pasó alguna vez eso? La tecnología hoy en día básicamente está hecha para que pueda oírnos todo el tiempo. ¿Y cómo yo puedo certificar eso? Yo tengo acá un celular y le digo, ok Siri. Simplemente con decir en cada uno tiene un celular, ok Siri, o sea, oye Siri, ok Google, etcétera. Con ese comando de voz, tu celular automáticamente, simplemente hablando, vos vas a poder acceder a cualquier información que está en Google. Son conscientes de eso, ¿verdad? Todos conocen eso. No es muy avanzado que digamos. Simplemente diciendo, ok Google, o oye Siri, tu celular se activa para que vos le puedas hablar y de repente te dice la información que vos le pedís. Ahora, nunca se preguntaron cómo hace para que justamente diciendo esos comandos se active esa opción. Evidentemente tiene que estar escuchando más tiempo, no solamente cuando vos estés diciendo ese comando, ¿sí o no? De la misma manera que eso que vos estuviste hablando en privado con tu amigo, compañero, familiar, en la opción de cifrado extremo o sea lo que sea, de repente te aparece la publicidad de aquello de lo que estabas hablando. ¿Les pasó eso en algún momento? Entonces significa que que lo que llamamos nosotros privacidad realmente muy privado no es. Es decir, hay personas o hay compañías, empresas que acceden a la información que vos tenés en tu celular. Cuando vos, estoy seguro, no hace falta que les conozca personalmente a ustedes, pero estoy seguro que ninguno nunca en su vida leyó todas las bases y condiciones de todo lo que acepta. ¿Alguna vez leyeron todo? ¿Alguna vez abrieron una cuenta de Facebook y leyeron todas las bases y condiciones? No, ¿verdad? Nadie lee eso. Simplemente aceptamos. Y en esas bases y condiciones están, por ejemplo, que pueden compartir tu información a ciertas cosas que ellos consideran convenientes. Pueden vender tu información. Ellos pueden acceder a tu ubicación. Pueden ver qué estás, pueden escuchar. Por eso es que nosotros hablamos de algo y de repente la publicidad nos aparece. ¿Y aquí voy con todo esto? La tecnología a nosotros nos crea una necesidad que no existe. A cada uno de nosotros nos crea una necesidad que realmente nunca la tuvimos. Y todo este paquete o todas estas personas que van a estar al mando o en la cabeza de lo que es el globalismo, lo que hacen es implantar la tecnología, como en este caso la inteligencia artificial, implantar de a poco como algo bueno para que vos y yo podamos darle entrada tranquilamente a nuestros celulares, a nuestra información, todo eso. Como estaba hablando el pastor, vamos a irnos un ratito a Apocalipsis, capítulo 13. Pueden abrir sus Biblias. La base de todo lo que está diciendo Todik, la tecnología hoy está siendo utilizada para controlarte. Eso no había antes. En tiempo de Juan ni existía esto. Entonces, apreciados, esto es para que vos y yo abramos los ojos, para que entendamos que todo lo que fue dicho hace 2000 años atrás, 2600 años atrás, se está cumpliendo delante de nuestras narices. Por eso que Pedro dijo, estén atentos a la palabra profética más segura que brilla como una antorcha. Apocalipsis 13, del verso 14 al 17. ¿Todos tienen? Amén. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Que se le ha permitido hacer. ¿Quién es el que tiene control de todo? Jehová Dios, nuestro papá, el Señor Jesucristo. Él le permite al diablo Satanás, ¿para qué? Para que los que se pierden, ya se pierdan, y los que serán del Señor obedeciendo su palabra, ya se polarice. El grupo que se pierde y el grupo que se salva. El grupo que se salva son aquellos que conocen la palabra, le han entregado su corazón a Jesús y le siguen a Jesús y esperan su regreso. Es el grupo que se va a salvar. El grupo que se va a perder es el que rechazó a Jesús. En este marco en Apocalipsis
existen tres figuras. El primero es el anticristo, que sabemos que no es un robot o una máquina como muchos capaz lo quieren hacer parecer, porque la palabra misma dice que es el hijo de pecado, es el hombre de pecado. Entonces, sabemos que no es una máquina. Después habla del anticristo, que es una persona que le va a dar, por así decirlo, todo el poder, todo el dominio al anticristo, el falso profeta. Pero dice después las escrituras que va a existir la imagen de la bestia. Y eso es lo que estamos leyendo ahora. Habla de la imagen de la bestia y dice que la imagen de la bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Siguiente. Y se le permitió, a partir de acá habla de lo que la bestia puede hacer. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que la imagen de la bestia es un ser que va a poder tener la inteligencia y la capacidad absoluta, dice en el verso anterior, para que hablase, y no solamente hablase, sino que hiciese matar todo aquel que no le adorase. Es decir, que es un ente que tiene la capacidad, sin ser omnipresente, porque omnipresente no es ni Satanás. Entonces, sin ser omnipresente, sin ser omnipotente y tampoco omnisciente, va a ser un ente que va a saber quién tiene y quién no tiene esa marca. Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos acá tienen un smartphone? Es decir, un celular inteligente. ¿Cuántos acá tienen? La mayoría, supongo. ¿Cuántos pueden desbloquear su smartphone con su huella dactilar? El pastor también puede, en su celular. ¿Y cuántos pueden hacerlo con su cara? ¿La cara? La mayoría puede, yo puedo. Allá, la mayoría puede, estoy seguro. A mi teléfono le hago ojito y ya está. Es decir que este aparatito que tenemos acá puede básicamente saber nuestra huella dactilar, puede saber cómo es nuestro rostro, puede detectar absolutamente, es decir, nos conoce este celular a la perfección. A vos y a mí nos conoce. Y aquellos que tienen esta información, conocen tu cara, tienen tu huella, saben cómo es tu voz, saben dónde estás, qué haces, qué compras, en dónde frecuentas, en la casa de quién estás. Es decir, saben todo eso. Solamente con un aparatito, que nosotros lo vemos como algo inofensivo. Inofensivo. Ciertamente la tecnología puede usarse para algo bueno, pero también no hay que dormir en los laureles, sino hay que entender que esta máquina, así como puede ser muy bueno, por así decirlo, para infundir el evangelio y todo eso, también le estamos cediendo una parte muy importante de nuestra información. E incluso eso, probablemente la persona que está a tu lado, por más confianza que le tengas, no sabe qué vos haces cuando estás a solas. Pero este aparatito sí sabe. ¿Son conscientes de eso? Estoy. Dijiste algo muy importante, que hacía que a la imagen de la bestia hablase. Y la misma imagen es la que dicta juicio y sentencia, si no le adoran. Y vemos nosotros que hoy ya está esa tecnología. Hay robot, el robot Sofía, por medio de otro robot, que vos podés interactuar, hablar y te responde. Te responde y vos le hablas. Ya está esa tecnología. Y hoy los chinos creo que tienen algo así como más de 1 millón de soldados robot. Imagínense, para la guerra, así como los drones. En vez de ir hombre o mujer a la guerra a matar, dan los drones que se controlan desde una oficina o desde un aparatito. Y también los soldados hoy día son, mire, una tecnología que puede hacer lo que se le manda hacer.
Imagínense, esa tecnología ya está. Así mismo. Y de hecho la tecnología de que hablen no es algo muy novedoso. Podemos hacer que nuestros celulares hablen así. Esto es lo que he encontrado. Bueno, un poquitito hablo, pero solo hablar. Es decir, todos tenemos la capacidad de que nuestros celulares hablen. Simplemente preguntándole algo, ya hablan. Ahora, ¿dónde está acá la cuestión preocupante? ¿Qué le preocupa incluso al que estamos mencionando hace rato, a Elon Musk? Elon Musk hace poco le brindó una entrevista a la cadena de Fox en donde habló y declaró que le tiene miedo al avance tecnológico que existe con relación a la inteligencia artificial. Porque habla acerca de que puede llegar a tener un control muy grande sobre cada uno de nosotros. Hoy en día la inteligencia artificial no está tan avanzado, podemos desenchufarle, podemos apagarle o no sé cómo hacen los ingenieros, pero se puede desactivar. Pero va a llegar un tiempo en el que ya no se va a poder desactivar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a ser como una película, no voy a decir el nombre, pero va a ser como una película en la que si no está prendido acá, va a estar prendido acá. Si no está prendido acá, va a estar en el celular de alguno de ustedes. Si no está ahí, va a estar en otro lugar. Es decir, va a estar absolutamente en todo lugar, va a saber todo de todos y en todo momento. Entonces, Elon Musk mismo dijo que le preocupa esa tecnología, porque puede llegar a tener un control demasiado grande sobre cada uno de nosotros. Y quieren que les diga un dato muy importante respecto a lo que va a ser el juicio. En la palabra habla de que en el lago de fuego van a ser lanzados el anticristo y el falso profeta. Pero curiosamente no habla de la imagen de la bestia. ¿Será que la imagen de la bestia no tiene alma? Y las máquinas no tienen alma. Pero bueno, eso vamos a dejar ahí picando en su cancha, le dejamos ahí eso. Y Toby, la inteligencia artificial en el marco del globalismo, en el contexto económico, ¿cómo se puede dar eso? Hace poco, no sé si todos conocen acá a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, uno de los mejores presidentes actualmente. En cuanto a gestión presidencial, un capo. Pero hace poco apostó, es decir, tiró todas sus fichas a un solo número. Hizo una jugada que hace un mes, 3 semanas por ahí, se vio que le salió excelente. ¿Y cuál fue esa jugada? Apostó gran parte de la Reserva Nacional de su país, de El Salvador, a Bitcoin. Y todo esto no me lo estoy inventando, pueden ver, pueden chequearlo. Apostó gran parte de la Reserva de El Salvador a Bitcoin, que es una criptomoneda. Es decir, en cuanto a Estados Unidos, tiene el dólar, muchos países tienen su reserva en oro, Paraguay lo tiene en oro. El Salvador decidió apostar por el Bitcoin, que es una moneda virtual. Entonces, recordemos que el globalismo no solamente es en cuanto a política, el globalismo también se da y es parte de la economía, es decir, que haya una sola moneda, haya una sola religión, haya un solo todo. Y para ello la tecnología va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ya no se va a necesitar un guaraní, o sea, 10.000 guaraníes, un dólar, no. Sino que, Dinero en efectivo. claro, va a ser por medio de las criptomonedas como ya son en muchos países. De hecho, estoy seguro que la mayoría de acá tiene cuentas bancarias que leyendo un código QR ya puede pagar, ¿verdad? O apoyando su tarjeta ya puede pagar sin tener dinero en efectivo. De la misma manera, la economía va a funcionar de tal manera que ya no se necesite una moneda por cada país, sino que una moneda pueda ser una moneda oficial para el mundo entero, y de esa manera se da el globalismo. Como creíamos que iba a ser el dólar, hoy en día lo vemos muy fuerte con el Bitcoin, por ejemplo. Y ve ahí, Toby, qué es lo que estamos viendo nosotros, cómo te están quitando la libertad. En tu plano económico, cuando vos tenés dinero, podés disponer qué comprar, dónde comprar, qué hacer. Pero en este marco, en este contexto, al ya no tener dinero en efectivo, vos para sacar una tarjeta, para sacar una cuenta bancaria, tenés que dejar totalmente tus datos. Cuánto ganás, qué compras, etcétera, etcétera. Te están quitando
mucha información. ¿Para qué? Para luego controlarte. Entonces vamos a vivir en una sociedad sin dinero, sino que una sociedad manejada ya por una sola moneda, por una sola economía, un solo gobierno, una sola forma de comerciar. Y el que no está dentro de ese sistema, caputi. Por eso que es importante que usted y yo tengamos esta información para que verdaderamente levantemos la cabeza al cielo y sepamos que nuestra redención está cerca, mi aprecio. Cristo viene, es real. El mundo se está dando. El globalismo es el sistema, es el nuevo orden mundial manejado por un grupo de personas que no tiene país, que no tiene frontera, etcétera, etcétera, y que dictan las normas. Y ahí ese es el escenario que se está preparando para el anticristo. ¿Se están dando cuenta, mis apreciados? Cómo nos están quitando la libertad, control, etcétera, etcétera, y también en nuestra área económica. Imagínate, si vos no estás dentro del sistema, vos tenés que cobrar algo, pero no estás dentro del sistema, no vas a poder retirar tu plata, no vas a poder comerciar. Imagínense qué significa eso, que tenés que estar dentro del sistema para que vos puedas ser parte de los ciudadanos del mundo, comer, comerciar, etcétera, etcétera. Entonces nos están llevando a eso. Y si vos no aceptás ese orden mundial, si vos no aceptás esa mentalidad de adorar a la bestia y de rechazar a Jesús, entonces te van a eliminar del sistema. No vas a tener para tu pasaje, no vas a tener para tu comida, no vas a tener absolutamente nada. ¿Están conmigo? Y la gente va a tener que optar entrar en el sistema. Pero para que cuando ocurra eso, usted y yo vamos a estar en la presencia del Dios Todopoderoso, porque Dios no nos puso para ira, sino Él nos llamó para salvación. Gloria a Dios. José, ¿quería apuntar algo? Sí, pastor, queridos hermanos, solamente una cosita. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? La geopolítica, la inteligencia artificial. Estamos poniendo una base bíblica teológica del tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que estábamos cantando hace rato. Cristo viene ya, Cristo viene. ¿Recuerdan todas las oraciones que hicimos? Y estos son señales. La idea es poder darte la información de que estamos viviendo esos tiempos, pastor, que no había en tiempo de Juan, Toby. Porque en tiempo de Juan, cuando Juan vio en Apocalipsis, él estaba en la isla de Patmos y fue llevado en visión y vio lo que iba a pasar, y menos en tiempo de Daniel, cuando recibió pastor Daniel 9:27, lo que le iba a pasar a su pueblo de Israel 2600 años atrás y Juan 2000 años atrás. No había esta tecnología y los teólogos del siglo XVIII, del siglo XIX tampoco tenían. Sin embargo, nosotros hoy, esto que está diciendo todo y lo que estamos viendo, lo que estamos tratando de comentarte, es que la tecnología está ya allí. ¿Sí? Lo que va a utilizar el anticristo, el falso profeta, lo que nombró Toby, y la gente que dice el pastor, la gente de la cúpula, la gente que está ahí arriba por la corrupción, ya está toda la tecnología. Y yo, pastor, si me permitís, y la iglesia, quiero dejar este versículo para que entendamos que esto todo forma parte de un engaño, pastor. Usted dijo que es un engaño. Es un engaño. El diablo mismo va a engañar. Satanás mismo está engañando, y usted sabe que el anticristo también va a engañar al pueblo de Israel con un pacto, ¿verdad? Con un pacto que vamos a ir tocando más adelante. Pero miren lo que dice acá, en ese mismo marco del, si me permitís, Toby, 2 Timoteo capítulo 3, en el verso 13. Ahí está Xi Jinping, ¿verdad? Vladimir Putin, ¿por qué invade Rusia? Rusia, que era el granero del mundo, pastor, y no solamente pastor era el granero del mundo, tenía titanio, litio, berilio, magnesio, uranio, rico, grafito, níquel, hierro, acero, productos mineros, productos químicos. ¿Por qué vemos eso? El carácter corrupto de los hombres, pastor. ¿Se dan cuenta? De ahí Timoteo, que ya nos iba diciendo de cómo va a ser sin afecto natural, no le va a querer a Dios, hombres malos. ¿Y qué dice la palabra? Miren, ahí
Más los malos hombres, refiriéndose a quienes, a ellos, a los que están ahí arriba, a los que hacen la geopolítica, a los que hacen la estrategia, la guerra. Estados Unidos invierte más dinero en defensa, en guerra, en armas, que en la economía, que en salud, que en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en nuestra nación misma, usted sabe. Más los malos hombres y los engañadores, ¿qué dicen? Irán de mal en peor. Pero miren acá lo que dice: engañando y siendo engañados. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 18 y 19. El mundo entero está bajo el maligno. Y él sabe que tiene poco tiempo y está trabajando arduamente. ¿Para qué? Para meterle a su hijo humano como el último gran gobernante aquí sobre el planeta Tierra. La bestia que sale del abismo, del mar o abismo es lo mismo en la Biblia. Y ya estamos nosotros en ese contexto, en ese marco donde esta inteligencia artificial, toda esta tecnología va a usar el anticristo, más los poderes demoníacos. Otra pregunta, Todi, con respecto a lo que estamos hablando: ¿cómo podría la inteligencia artificial llevarnos al transhumanismo? ¿Qué es el transhumanismo? Gloria a Dios. El transhumanismo es básicamente que la tecnología tenga influencia sobre el ser humano de manera directa. ¿Y cómo nos va a llevar la tecnología a esto? Se relaciona con la siguiente pregunta que dice: ¿cómo se va a establecer el nuevo orden mundial por medio de la tecnología? Acá, ¿cuántos están en el colegio, universidad? ¿Cuántos más o menos? Unos cuantos están, ¿verdad? No alzan la mano, no participan. Amén. ¿Están o no están? Amén, están, unos cuantos. Les comento, para los que no están, que se avecina una generación de abogados que no saben la ley, que no saben escribir. Una generación de doctores que no saben las partes del cuerpo, no saben cómo operar. Una generación de economistas que no sabe cómo se maneja la economía. Y una generación de arquitectos que no sabe cómo se hace un plano. ¿Y por qué todo esto? Debido a eso que está arriba y a la inteligencia artificial. Porque no hace falta que les conozca la mayoría tampoco para estar seguro de que más de uno acá usó inteligencia artificial o más de uno usamos inteligencia artificial en algún momento para que nos dé una mano en alguna tarea, algún examen, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, básicamente nos están creando una necesidad. Esos doctores, esta generación de doctores que se va a recibir que no sabe cómo operar, va a tener que operar. ¿Y cómo va a hacer si no sabe? Ahí está la respuesta. De alguna u otra manera, eso que le ayudó a pasar el semestre le va a tener que ayudar a operarle a una persona. Esos abogados que no saben expresarse o que no saben hacer un escrito, de alguna manera van a tener que hacer un escrito. Y todo eso son necesidades que nos están creando a cada uno de nosotros. A cada uno de esta generación nos crean esa necesidad. ¿Para qué? Para que más adelante nos den una solución. ¿Y esa solución cuál va a ser? Podemos especular, podemos decir, puede ser un chip que a vos te diga cómo hacer más o menos las cosas ahí de memoria, porque ¿para qué te vas a saber la Constitución Nacional si acá tenés todas las constituciones de todos los países? Podemos decir, no sé, lo que hoy en día existe, el anteojito ese que te habla, que tiene ahí un Siri ahí en el aparatito. Es decir, nos crean necesidades. ¿Para qué? Para que más adelante nos puedan dar una solución. ¿Y cuál va a ser esa solución? Lo mismo que nos llevó a la necesidad, la tecnología. Esa va a ser la solución. Y esa solución se puede dar de diversas maneras. Puede existir un implante en el cerebro de las personas como ya existe actualmente. Puede ser, sea cual sea, va a ser la tecnología. Y eso es lo que nos lleva al transhumanismo. La tecnología influyendo directamente sobre cada uno de nosotros. Porque acá ninguno de nosotros ya en esta generación se salva de la tecnología prácticamente. La tecnología nos creó una necesidad y nos brinda, entre comillas, la misma solución, una misma solución. Y de esa manera es como el nuevo orden mundial implanta por una buena manera, entre comillas, su manera de actuar o su manera de hacer las cosas. Por medio de
lo que la necesidad misma nos creó. Entonces, eso es algo que tenemos que entender para cada uno de los jóvenes también que están en la facultad, universidad, todo eso. Tratemos de recibir nuestro título por nuestros propios méritos, no que diga ahí certificado de ingeniero Álamo Bodilla y ChatGPT. ¿Okay? Es decir, ¿Entienden? como en nuestra época, el copiatín. Copiatín. Bueno, y vamos a ir terminando. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la estrategia del nuevo orden mundial para implementar políticas contrarias a Dios en la actualidad? ¿Qué nos puede decir al respecto, Tony? Hoy en día todos conocen el plan, la Agenda 2030, todo eso. Algo que tenemos que entender y algo que el enemigo hace constantemente es meter algo malo dentro de un paquete bueno. Te da un regalo así con un estuche estupendo, es decir, con un envoltorio muy lindo, pero lo que está adentro es algo malo. De la misma manera, el nuevo orden mundial lo que hace es llevarnos de esa manera. Nos ofrece algo bueno, porque ¿qué es la tecnología sino facilitarnos las cosas? ¿Sí o no? Eso es la tecnología. La tecnología nos facilita las cosas. Ya no necesitamos mandarle una carta a tu pariente de Paraguarí. ¿Por qué? Porque que encima la carta va a tardar 2 días en llegar. ¿Por qué? Videollamada, tranquilamente. Ya no necesitas irte a una biblioteca a buscar y leer muchísimos libros. ¿Por qué? Porque acá está la respuesta. En segundos lo encontrás. Y todo eso dentro de el paquete de lo sencillo, dentro del paquete de que va a ser más fácil tu vida, viene una consecuencia consigo, que es la falta de privacidad, es que saben todo acerca de vos. Te aseguro que saben, te conocen más que vos mismo probablemente. Exacto, no desarrollas tu inteligencia, sino que ya dependes totalmente de la tecnología. Entonces, el nuevo orden mundial de esa manera implanta esos principios que van en contra de Dios. Nos facilitan la vida de una manera, pero nos dan o nos traen algo consigo, que son consecuencias que tenemos que aceptar ya que aceptamos dicha facilidad. Entonces, eso es algo que tenemos que atender muy bien. En la palabra dice, creo que en Primera de Pedro, capítulo 2 aproximadamente, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es eso, es entender y es saber lo que viene de parte de Dios y saber lo que no viene de parte de Él. No todo lo que brilla es oro. Una frase dice, no todo el monte es orégano. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Si algo viene de manera tan fácil, algo raro va a tener. Entonces busquemos, escudriñemos, entendamos y estudiemos aquello que hacemos. Ciertamente la tecnología es, yo como joven les aseguro, es muy, de hecho por eso tenemos esta pantalla. Muchos no traen más su Biblia porque acá arriba no voy a poder leer. Es algo malo. Pero nos facilitan en muchas cuestiones. El evangelio se puede esparcir de una persona desde su casa, puede hacer una transmisión, puede llegar a cientos de miles de personas. Y eso es algo bueno, pero también trae consigo algo malo, incluso para la iglesia. ¿Por qué? Porque entre tanta información ya no todos saben filtrar entre lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que ceñir nuestros lomos. Y acá este tiene que ser nuestro fundamento. La palabra tiene que ser nuestro fundamento acerca de todo. Si tenemos dudas de algo, la palabra. Si queremos saber algo, la palabra. Y esas facilidades que nos vienen hoy en día, aprovechémosla para la gloria de Dios. Pero siempre estando atentos y siempre siendo como Jesús mismo dice, les envío a ustedes y que sean astutos como serpientes. Seamos astutos y veamos aquello que se nos está ofreciendo, porque no se nos va a regalar nomás algo bueno, algo capaz se nos quiere quitar también. Entonces, para que entendamos todo eso, sepamos y seamos sabios, entendidos en los tiempos, y que nuestra base y fundamento sea la palabra de Dios. Y en ese marco, Toby, como estás diciendo, cómo la tecnología influye de una manera negativa en la vida del cristiano. Hágase usted nomás un check-in. ¿Cuánto tiempo pasás delante de tu televisor? En TikTok, en Instagram, en Facebook, con tu teléfono.
3, 4, 5 horas y gusto y tenéis, y gusto y tenéis, y gusto y tenéis. ¿Y cuánto tiempo pasás leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasás orando? Te das cuenta que algo bueno que te puede ayudar te perjudica, te apaga la fe, te apaga el corazón y el tiempo que le tenés que dedicar a Dios estás dedicando a cosas que no te edifican. Entonces en ese marco, en ese contexto, tenés que revisar un poco tu conducta con Dios en ese marco. ¿Quién tiene tu corazón? ¿Tu teléfono o la palabra? Si tu teléfono tiene tu tiempo, tu corazón, ya sabes a dónde te va a llevar. Te va a apagar la fe, va a drenarte el Espíritu de Dios y te va a llenar de basura en la cabeza. De muchas corrientes teológicas, de muchas enseñanzas supuestamente bíblicas, pero extraídas de su contexto. Pero si vos estás atento a la palabra profética más segura, que brilla como una antorcha, estoy seguro que tu fe no va a salir de Jesús. Entonces, en esta tarde vos tenés que salir con esta convicción, usar la tecnología y pedir al Señor sabiduría para poder equilibrar tu vida espiritual, porque esto puede apagarte espiritualmente. Dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia y poner nomás para dormir ahí una palabra como un instrumental o ¿cómo que se dice? Una aplicación y te escuchás, pero ya no lees la Biblia. Dios quiere que vos y yo seamos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Empezamos hablando entonces de lo que es la tecnología en el marco del Blue Beam, el proyecto Rayo Azul. ¿Qué es eso? Los extraterrestres. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos también nosotros de la geopolítica, como la corrupción, todo está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, y hablamos también de que va a haber una tercera guerra mundial, luego el Armagedón se está gestando delante de nuestras narices. Dos palabritas, José, en el marco del engaño, en el marco de la corrupción, un consejo aquí para la juventud y los que lo están mirando. Asimismo, pastor, ¿cuál fue el objetivo por el cual trajimos esto? Como dije hace rato, poder contextualizar. Y número 2, que está todo escrito en la palabra, como bien dijo Toby. El consejo es que en este marco de engaño, porque todo lo que tiene que ver con lo que tratamos de presentar, todos estos elementos que estamos presentando, valga la redundancia, las personas, la élite, hay un grupo de personas, hay una élite que está detrás, el poder detrás del poder. Y atrás de todo eso está también, de hecho, el diablo Satanás, nuestro enemigo que viene para matar, hurtar y destruir. Y él le tiene engañado a estas personas. O sea, como dijo pastor, un engaño detrás del engaño. ¿Qué te quiero decir, querido joven, querido papá, querida mamá, a la gente que nos está mirando? No te dejes engañar. No te dejes engañar. ¿Y de qué manera no te vas a dejar engañar? Como dijo Toby, chequeando la palabra, viniendo, congregándote, buscando un grupo, una célula. Tenemos acá las células, tenemos los grupos hogareños, tenemos las reuniones, el pastor predicando cada fin de semana, enviando los mensajes en el teléfono, enviando los audios. Busca una iglesia, congregaste con nosotros, vení, comprometete, compartí con gente que te va a edificar, con gente que tiene tu misma fe, que va a través de la palabra, que te va a levantar, no con gente que te va a estirar hacia el mundo, que te va a estirar hacia el engaño. ¿Por qué? Porque ellos también están engañados. Toby, palabras finales, ¿qué le puedo decir aquí a tus, ¿cómo es que se dice? A tu generación, a tus compueblanos. El apóstol Pablo en una de sus cartas habla acerca de que dice, sean sobrios, no se embriaguen. Ahora, la palabra embriagarse no solamente lleva la idea de emborracharse, la palabra embriagarse también lleva la idea de la somnolencia, es decir, de estar medio dormido. Entonces el apóstol Pablo básicamente nos está diciendo, no sean dormidos, sino que despiértense. Y no solamente eso, sino que también
habla acerca del entretenimiento. El entretenimiento nos mantiene dormidos a cada uno de nosotros. Entonces, algo que tenemos que entender es que una de las cosas, una de las consecuencias del uso del celular y todo eso es, ya en cuanto a la química del cerebro, es la dopamina fácil, es básicamente sentir satisfacción de manera rápida, etc. Entonces el apóstol Pablo ya antemano nos está advirtiendo y nos está diciendo, no busquen esa facilidad de entretenimiento. Es decir, despiértense, que no se envicien o que no sean presos de ese entretenimiento fácil, sino que estén despiertos. No se embriaguen, no sean que no les agarren la somnolencia, sino que se despierten, que dejen de, como estaba mencionando el pastor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas en el celular? ¿Cuánto tiempo lo haces? Mencionó el pastor, ¿verdad? TikTok es una plataforma que entras así un ratito, 10 minutos así, salí y pasaron 4 horas. Te entretiene. Salí al día siguiente, dice el pastor. Te entretiene, te mantiene dormido. ¿Y para qué eso? También es algo que tenemos que entender. El enemigo lo que menos quiere que vos hagas es que leas tu Biblia. Vos podés orar lo más fuerte que puede, gritar, reprender, todo eso. Pero el enemigo lo que no quiere que vos hagas es que agarres tu Biblia, la abras y la leas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue tentado, ¿qué le dijo? Escrito está. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hoy en día nos está haciendo este aparatito? Nos está alejando de esto. Así que, como dijo el apóstol Pablo, sean sobrios. No se dejen embriagar. Amén. Y ese es mi consejo para mis pares. Gloria a Dios. Seguid por favor, el próximo sábado no se pierdan. Este es fenomenal, el rayo azul, el blue beam. Córreme por favor, el flyer. Siguiente. Miren, ahí está la tecnología, los satélites, los músicos si pueden venir. Siguiente. Mire cómo va a ocurrir esa tecnología simulando la segunda venida de Cristo para engañar a muchos de la fe de Jesús que no leen su Biblia. Siguiente. Ahí está el blue beam, Jesús apareciendo con una imagen grande en los cielos. ¿De qué se trata eso? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Estamos en la primera etapa. El próximo sábado a las 18 horas, inviten a sus amigos, inviten a sus amigas, vénganse a la casa del Señor. ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. Fuertes aplausos al Rey. Muchas gracias por venir. Esto queda grabado en el Facebook. Y por favor repasen en el nombre poderoso de Jesús. Y para el próximo sábado, vénganse. Vamos a ir tocando más puntualmente todas estas cosas que están desarrollándose delante de nuestras narices, que hablan del tiempo del fin. Nos ponemos de pie, por favor. Si no le tenés a Cristo en tu corazón, decirle: Jesús, quiero que entre en mi corazón. Jesús, quiero que me perdones. Jesús, te pido por favor que tú me vuelvas a encender y que ese primer amor vuelva, Señor, a brotar en mí. Decirle eso a Jesús. Levanta tu mano, voy a bendecir tu vida. Padre, yo bendigo a este pueblo, te doy gracias porque el próximo sábado va a haber, Padre, 10 veces más de lo que hoy estamos. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga misericordia de ti, ponga su paz, su shalom. Te guarde, te proteja. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el próximo sábado trae por lo menos 100 invitados. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Y esta alabanza nos despide.